Hola, ¿qué tal? Yo le voy a hablar sobre las teorías criminológicas. Mi nombre es Ruth Marley Gastedo y espero y le guste esta breve explicación acerca de las teorías, ¿no? Como bien sabemos, las cuatro teorías criminológicas es la teoría de la anomía, teoría de la subcultura delictiva, teoría del control y la teoría del equitamiento. Aparte voy a hacer un breve informe de la criminología crítica y el futuro de la criminología. Bueno, empezaremos con lo que es la teoría de la anomía, ¿no? Esta teoría de la anomía se engloba en la tradición sociológica de la criminología, puesto que su objetivo es explicar el delito a partir de determinadas características de la sociedad que promueven su existencia, ¿no? Esta teoría sociológica se denomina teoría de la anomía porque estudia las circunstancias que debilitan la eficacia de las normas como guía de la acción individual. Esta teoría de la anomía es dominante en la criminología norteamericana hasta fines de los años 60, siendo esta prevalencia no solo en el plano teórico, sino también en el político criminal, como demuestra su influencia en las políticas de Kennedy y Johnson, dirigidas a luchar contra la criminalidad a través de la mejora de las oportunidades de los jóvenes, en este caso en los barrios marginados, ¿no? La anomía significa ausencia de norma en la cual se usa por esta teoría, no en el sentido eh, que la sociedad carezca de normas para regular el comportamiento de los individuos, sino para explicar que en sociedades anómicas, junto a la presión que las personas reciben para obedecer las normas, existen presiones en sentido contrario que contribuyen a explicar las tasas elevadas de delincuencia, ¿no? El renacimiento de la teoría de la anomía, tras 20 años de estancamiento después de la época dorada de los 60, es un hecho. También existe un debate actual sobre la teoría de la anomía. Es sobre la dimensión en la que opera la teoría, la dimensión social o la dimensión individual. Esta discusión es relevante para saber cómo puede verificarse la teoría, si en el nivel de las correlaciones entre las tasas de la delincuencia y las variables estructurales de una sociedad anómica, o en el nivel de la relación entre la delincuencia de las personas y el estado psicológico de tensión producido por el desajuste entre fines y medios, ¿no? Continuaremos con la teoría de la subcultura delictiva. Eh, Surge cuando una comunidad de personas comparte unas costumbres, unas creencias, unos códigos de conducta, unos valores, unos perjuicios. Entonces es que esta comunidad está unida por cultura común que las personas adquieren por la participación en el grupo. Ahora bien, es posible que dentro de este grupo unido por esta cultura común existen subgrupos que, si bien se identifican con el grupo en cuestiones fundamentales, se distinguen de él en algún aspecto relevante. Es para definir a estos subgrupos que se utiliza la expresión subcultural, ¿no? Cuando en este subgrupo se aplaude, se apremia con reconocimiento o por lo menos se justifica o se excusa lo que el resto del grupo desaprueba, condena o rechaza, considerando que deba ser castigado. Entonces a este subgrupo lo denominamos una subcultura delictiva. De ahí el punto central para hablar de una subcultura delictiva sea el hecho de que en su seno alguna clase de conducta delictiva desvalorada y meritorias de castigo por la cultura de la que el grupo forma parte aparecen como legítimas. El objeto de análisis de la teoría de las subculturas delictivas consiste en la delincuencia juvenil que se realiza en el seno de bandas. Esto es de grupos organizadores, ¿no? No tiene interés por la delincuencia individual, pues en esta el factor no se encuentra en el apoyo del grupo para realizar su acto delictivo.
La teoría de la subcultura se fundamenta principalmente en dos tradiciones, la criminológicas y en la teoría de la anomía, ¿no? En la teoría de la asociación diferencial y en la teoría de la anomía, como le decía, la teoría de la asociación diferencial toma lo que es la idea que la delincuencia surge como consecuencia de un proceso de influencia cultural sobre la persona, la justificación del acto delictivo por parte del grupo. Y por último, la teoría de la anomía, ¿no? Que es la base principal para entender que las subculturas se originan principalmente entre jóvenes de clase obrera, viéndose la creación de la subcultura como una respuesta entre los problemas de frustración que puede experimentar al joven de esta clase social en una cultura que enfatiza el valor de lo que es el éxito monetario, ¿no? Vamos a continuar con la teoría del control. La teoría del control surge a fines de la década de los 60 en Estados Unidos, a pesar de diversos precedentes. El nombre en el cual acostumbran asociarse esta teoría es Travis Hirsch. De acuerdo a Hirsch, no hay sociales que aprueben la delincuencia, tampoco hay valores culturales, ¿no? Que puedan ser adscritos a una clase social que motive lo que es la relación de delito. Para Hirsch, la delincuencia no es un producto de aspiraciones insatisfechas, pues por lo tanto no importa cuán elevadas o insatisfechas estas sean, ¿no? La persona no delinquirá si está vinculada a la sociedad y siente que al realizar el delito arriesga su posición en ella. Y frente a las teorías culturales, que la delincuencia no es producto de valores normativos distintos, que al guiar el comportamiento individual conlleva la comisión de actos delictivos, puesto que todo el mundo comparte unos mismos valores, ¿no? En consecuencia, para las teorías de control, las cuestionan decisivas a explicar no es porque la gente realiza delitos, ¿no? En definitiva, se trata de analizar por qué respetamos la ley. Esta es la pregunta que Hirsch intentan contestar. Las teorías del control han sido consideradas las teorías criminológicas, denominantes en Estados Unidos y las que han dado a un lugar a un mayor número de investigaciones empíricas. Su preeminencia quizá puede explicarse por razones académicas y sociopolíticas. Las teorías del control no es necesario buscar un factor positivo que explique la comisión de delitos, pues si el delito permite conseguir de forma más fácil aquello que todos deseamos, parece lógico pensar que la actitud racional, de acuerdo a una evaluación de costes y beneficios, sería delinquir, ¿no? La teoría del control parte de la siguiente pregunta. ¿Por qué la gente obedece las reglas de una sociedad? Bueno, la desviación se da por supuesta, ¿no? Es la conformidad lo que debe explicarse. En respuesta a las teorías del control asumen que los actos delictivos se producen cuando los vínculos de la persona con la sociedad se debilitan o se rompen. La teoría del equitamiento. La teoría del equitamiento surge en Estados Unidos a mediados de los años 1960. Ante este nuevo tipo de criminalidad, el discurso tradicional de la criminología tropieza con dificultad, pues el nuevo delincuente no se parece en nada a la imagen de delincuente con la que hasta el momento había operado la criminología tradicional. En esta situación, una teoría que afirme que lo que es desviado para unos no lo es para otros, que se criminalizan los comportamientos que lesionan determinados intereses, que lo mejor que puede hacer el sistema penal es no intervenir tanto, iba a gozar de una popularidad inmediata, ¿no? Esta teoría tuvo un gran impacto para lo que es la evolución futura de la criminología y fue saludado por representar un cambio de orientación respecto de la anterior criminología dominada por el paradigma causal, ¿no? Hasta que el momento la criminología había estudiado las causas del comportamiento delictivo. Sin embargo, las, los teóricos del quitamiento
defiende lo que es la importancia de estudiar el proceso de definición por el cual la sociedad interpreta un comportamiento como desviado, en el cual se define este comportamiento como desviado y reacciona frente a él, ¿no? Ello presenta un viraje, pues implica aceptar la premisa teórica de que no hay comportamiento, eh, lo que es intrinsecante desviado, ¿no? Sino que este carácter se atribuye por cómo reacciona frente a él. Esto es por la reacción social. De acuerdo a esta idea, los teóricos del equitamiento estudian cuáles son los efectos que tiene para la persona el hecho de que sea la etiqueta del desviado. Esto es, si la etiqueta comporta que se asuma una nueva identidad y si esta nueva identidad facilita la continuación de su acto desviado. Por último, debemos tener muy en cuenta que los teóricos del equitamiento centran lo que es sus estudios normalmente en conductas desviadas y en la reacción social negativa que se produce, ¿no? El traslado de lo que es sus ideas al estudio de delitos y delincuentes conlleva que la criminología dirija su atención al proceso de creación y aplicación de una norma penal para contestar las siguientes preguntas. ¿Qué comportamientos son catalogados de delito? ¿Por qué razones? ¿A qué comportamientos se aplican las normas penales? ¿Qué consecuencias tiene aplicar lo que una pena? Son muchas interrogantes, ¿no? Por tanto, se ve a empezar a estudiar no solo de la persona del delincuente, sino también el funcionamiento del sistema penal, lo cual constituye sin duda la gran aportación de la perspectiva de la reacción social a lo que es la criminología. Tenemos lo que es la criminología crítica. La corriente de la criminología crítica se desarrolla fundamentalmente en la década de los 70. Los hechos que condicionan la vida social de Estados Unidos en esta época son la guerra del Vietnam, las movilizaciones por los derechos civiles y las luchas de las mujeres por la igualdad y lo que es el aborto, ¿no? También tenemos lo que es reacción del gobierno reprimiendo todas estas movilizaciones, ocasionando una crisis de legitimidad del sistema. Lo que es la expansión de la criminología crítica en Estados Unidos tiene como procedente las teorías del conflicto, los cuales analizan la relación entre poder y proceso de criminalización, con la convicción de que quien detenta el poder tiene influencia para determinar qué comportamientos se criminalizan y cómo se aplica el derecho penal. Tenemos lo que denominan lo que son dos nuevas criminologías, lo que es la criminología marxista y la criminología crítica, ¿no? La diferencia entre ambas etapas es probablemente que en tanto la criminología marxista pone un mayor énfasis en la economía para explicar la delincuencia y el derecho penal. La criminología crítica atempera este determinismo económico, introduciendo además de la economía el contexto sociológico, político y cultural. Se ha observado asimismo que la teoría de la criminología crítica no es novedosa, puesto que no aporta una explicación al comportamiento delictivo distinta de la que había sido apuntada por las otras teorías. Un segundo rasgo distintivo de la criminología crítica es lo que es su crítica tenaz al sistema penal. A pesar de su actitud crítica, al centrarse en el estudio del sistema penal y realizar propuestas de política criminal referidas a este, ha permitido volver a dialogar con las personas y grupos que trabajan en el sistema penal, ¿no? En este sentido, curiosamente, los críticos son los que han propiciado nuevos debates con los penalistas, debates que el resto de teorías más sociológicas
y por consiguiente más enfocadas a la propuesta de prevención social del delito han sido ignoradas, ¿no? Finalmente es característica debido al vínculo que la criminología crítica afirma entre la delincuencia y el sistema penal con el sistema capitalista. La escasa confianza de los criminólogos críticos es la posibilidad de reforma individual del delincuente. Así, mientras en su primera época la criminología marxista confiaba en la superación de la delincuencia mediante la instauración de los regímenes socialistas, la criminología crítica mantiene el recordatorio de la necesidad de la reforma social. Y por último vamos a hablar un breve resumen de lo que es el futuro de la criminología, ¿no? La criminología, como cualquier otra disciplina científica, avanza a partir de que existe un marco teórico compartido por la comunidad científica sobre cuya base se realizan investigaciones empíricas que permiten validar la teoría y a su vez reformular algunos aspectos de esta para adecuarse mejor a la práctica. Además, durante las décadas de los 70 y 80, la criminología ha dado preferencia a la dimensión empírica y ello ha comportado que el trabajo necesario de clarificación conceptual de la teoría, que debe ser previo a una investigación empírica que trata de comprobar sus resultados, no se haya realizado en profundidad, ¿no? En muchos casos, en conclusión, la criminología está alejada de que lo que debería ser una relación fecunda entre teoría y práctica. En definitiva, a comienzos del siglo XXI no estamos en condiciones de descartar ninguna de las teorías importantes que en el curso de los últimos 2 siglos se han ido formulando acerca de las causas de la criminalidad, ¿no? O de la persistencia en la criminalidad. ¿Significa esto que la criminología está estancada y no puede avanzar? El objetivo principal de las teorías criminológicas es establecer factores correlacionados con lo que es la producción de la delincuencia. Entonces, la competencia entre las teorías no es teórica, sino empírica. Esto debe analizarse cuál de los factores señalados por las diversas teorías explica lo que es el fenómeno delictivo, ¿no? Si bien esta visión de la criminología y teorías que establecen factores correlacionados con lo que es la delincuencia, no es incompatible con lo que es la falsificación de teoría, pues cabe que un factor señalado por una teoría no tenga ninguna capacidad explicativa del objeto de análisis y que quede a considerarlo como falsificado, ¿no? Es más posible que el debate entre las teorías no lleve a la falsificación, sino a su jerarquización por su menor o mayor poder explicativo. En la criminología, por lo que hace al análisis de la delincuencia, han existido 2 sensibilidades que llevan a situar el objeto de estudio en aspectos distintos. Por una parte, le voy a explicar la tradición sociológica de la criminología, lo que se ha interesado por aquellas características del grupo social que se consideran influyentes en el nivel de delincuencia de una sociedad. Así, por ejemplo, las diversas teóricas consideran que factores como la tasa de pobreza, la movilidad social, la presión del éxito, la división en clases de la sociedad o el conflicto cultural, entre otros, ¿no? Son relevantes para entender las diversas tasas de criminalidades entre sociedades. Y por otra parte, tenemos lo que es la tradición psicológica de la criminología, la cual se ha preocupado por aquellas características del individuo que se consideran relevantes para entender su actividad delictiva. Así resulta que las diversas teorías, consideran entre los factores asociados a la criminalidad aspectos como la personalidad impulsiva, la constitución física,
mesomórfica, la falta de autocontrol, la disposición de técnicas de neutralización, el sentimiento de frustración y entre otros también, ¿no? Bueno, espero que le haya gustado lo que es la breve explicación de las teorías criminológicas, ¿no? Muchas gracias, chicos. Hasta luego.